Muy buenas noches para todos, un saludo, espero que todos se encuentren muy bien, y dando cumplimiento a lo que habíamos dicho acerca de la exposición que íbamos a hacer sobre el indicio y la presunción. Hoy voy a pasarles este record para que hagamos un estudio un poquito más allá de lo que probablemente podemos ver en clase y para que comprendamos muy bien el tema del indicio y de la presunción, que son dos medios de conocimiento fundamentales en la actividad jurídica y que debemos manejar y que debemos cuidar muy bien. Y que no solo debemos cuidar muy bien, sino que debemos comprender en debida forma para hacer una correcta aplicación de los mismos. Recientemente ha habido una discusión muy grande entre la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial respecto a los pantallazos de WhatsApp. Y es que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, y hay más de 4 sentencias respecto al tema, que dice que los pantallazos de WhatsApp son una prueba indiciaria. Enhorabuena, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial nos ha decantado ya esa doctrina y nos dice que los pantallazos de WhatsApp no son prueba indiciaria y que más bien son una prueba documental y que como se practica como la prueba documental. Respecto a la prueba documental, ya tenemos un video subido en el cual hay una introducción al manejo de la prueba documental, y el ejercicio del derecho de defensa y el ejercicio tradicional del derecho desde el punto de vista de nosotros los litigantes de la prueba documental. Y lo remito a ese video. Lo que vamos a mirar hoy es esa posición del indicio, ese argumento del indicio. Y voy a iniciar con una apreciación que puede ser un poco fuerte, pero es muy clara. El indicio se ha constituido como la cloaca, si quieren, si me permiten la expresión, del derecho probatorio. ¿Y por qué la cloaca del derecho probatorio? Y es que cuando no sabemos dónde ubicar un medio de prueba, no sabemos dónde ubicar una evidencia, donde no sabemos ubicar la naturaleza jurídica de una cosa, si es un documento, si es una peritación o cualquiera del ramillete de pruebas que tenemos o de medios de prueba que tenemos en los códigos. Entonces simplemente decimos que es un indicio. Cuando los operadores judiciales no han hecho un estudio a fondo respecto a un tema, pues dicen que simplemente es un indicio. De hecho, en el ejercicio profesional, notamos muchos colegas que ante el desconocimiento respecto de lo que es determinada documento, determinada cosa, determinado plano, determinada actitud, determinada actuación dentro del proceso, lo llaman que es un indicio. Y eso es una muestra clara del desconocimiento respecto de lo que es el indicio. Voy a iniciar con ustedes entonces unas conversaciones acerca del indicio. Y lo primero que voy a hacer es como siempre iniciamos en las clases. Vamos a iniciar con las definiciones y precisiones respecto a la epistemología jurídica o un aspecto de la epistemología jurídica que es el donde nos estamos ubicados. El derecho probatorio, el indiciario, el razonamiento probatorio, las presunciones, todo esto es una forma de epistemología jurídica. Y como epistemología jurídica, los problemas que tiene el derecho probatorio son problemas generales de la epistemología y viceversa. Los problemas generales de la epistemología son problemas del derecho probatorio y de la epistemología jurídica. Y por eso nosotros hablamos más que de derecho probatorio, de epistemología jurídica. Entonces vamos a hacer unas precisiones respecto al origen del conocimiento, cómo viene el conocimiento, para descender al derecho, cómo viene el conocimiento y cómo se da el conocimiento en materia jurídica, y para ahí detenernos en los medios básicos de conocimiento en materia jurídica, que son cuatro: la prueba, el indicio, la presunción y el razonamiento, si se quiere, probatorio, como se ha llamado recientemente. Entonces, vamos a empezar mirando en definiciones y precisiones un poquito, una introduccióncita muy mínima que voy a hacer muy corta sobre derecho y conocimiento, es decir, epistemología jurídica. Luego vamos a mirar esas fuentes o esos medios de conocimiento que hay en la prueba y que hay en la epistemología jurídica, que es la prueba jurídica, la prueba judicial y en general la prueba que se ha llamado derecho probatorio, pero
sin olvidar que antes de la prueba, y es el tema que va a tratar hoy con ustedes, vamos a mirar el indicio. El indicio común con jerarquía propia y con el estatus que debe tener de un medio de conocimiento igual, del mismo rango que el derecho, que la prueba. Y que digo que el mismo rango que la prueba porque el indicio, como vamos a ver, tiene un fundamento probatorio. Y entonces no se puede ser ni la cloaca del derecho probatorio y en general la cloaca de la epistemología jurídica, ni puede ser la cenicienta del derecho probatorio o la cenicienta de la epistemología jurídica, pues que el indicio, por mediar dos inferencias, la inferencia probatoria y la inferencia indiciaria, vamos a ver luego, se le clasifica o se dice de él que es una prueba de menor rango, algo de epistemológica duda y no necesariamente es esto. Entonces, radiquémonos de nuestra cabeza a decir del indicio que es uno, la caneca de residuos del derecho probatorio. Lo que no nos cabe en ningún otro lugar, lo metemos en el indicio, no. El indicio tiene un estatus propio, tiene una jerarquía propia, tiene una fuerza epistemológica propia. Es un patrimonio epistemológico de la razón, de la racionalidad humana, de la razón humana. Y segundo, no es la cenicienta de la epistemología jurídica o del derecho probatorio como la escribió él. Y la cenicienta, por cuanto, ¿qué es? Es el miembro más pobre y exiguo y mínimo de la casa. No, 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 no. Es algo con estatus propio de la misma altura que las pruebas. Entonces vamos a mirar un poquito de epistemología, como les decía, e iniciemos observando el derecho y el conocimiento. Ahí está Elizabeth Love, están muchas, no me acuerdo, ahorita más adelante, la fundadora del fundacoherentismo, Susan Hack, aparece en la imagen, y un clásico de la epistemología que es Johannes Hess. Entonces, hay derecho y conocimiento, las fuentes del conocimiento, luego vamos a ver el derecho y conocimiento, y nos vamos a centrar en una pregunta específica de la epistemología, ¿cómo obtener conocimiento? Porque eso es lo que queremos responder. No nos va a interesar, eso lo haríamos en un curso de epistemología jurídica, en otro video, en otro momento en clase. Epistemología, cómo se manifiesta la epistemología en el derecho y dentro de él, cómo es la epistemología jurídica en el ámbito judicial. Pero aquí nos vamos a centrar en una pregunta específica, porque hay muchas preguntas de epistemología. El libro de Johannes Gessen, que enseguida vamos a mirar un recuentico suavecito, nos hace las preguntas esenciales de la epistemología. Y una de ellas es cómo obtenemos conocimiento. Y es la pregunta que nos tenemos que preguntar. Cuando un cliente va a su oficina, cuando usted está en un estrado, cuando usted está en cualquier lugar, usted lo que le pregunta es cómo obtengo conocimiento o cómo llevo a alguien a que obtenga conocimiento. Y eso es que una pregunta esencial de la teoría del conocimiento, que es la fuente del conocimiento, el cómo obtener conocimiento. Vamos a ver luego que dentro de las fuentes del conocimiento están las fuentes del conocimiento en general, que son las inferencias, los hechos y las cosas, inferencias en términos de Charles Sanders Peirce, y los hechos y las cosas, porque no hay más. Nosotros conocemos por los hechos y por las cosas y por los razonamientos que hagamos. Y vamos a ver cómo se aplica el derecho a eso. Y en no derecho, esas fuentes de conocimiento tienen un nombre propio, vamos a ver. Que no son otros que el indicio, la presunción, la prueba y el razonamiento probatorio. Señores, de la mano de Johannes Gessen, en una obra pues ya clásica, ¿qué es? Vamos a mirar una tesis, y es que el derecho probatorio es epistemología aplicada al derecho. Y por ello, los problemas generales de la epistemología son problemas generales del derecho. Y los problemas generales de la epistemología jurídica son problemas de que pueden ser trasladados también a la epistemología general. Ya David Hume nos había enseñado que desde el ámbito del estudio de la prueba y de la epistemología en general, los ejemplos jurídicos son fundamentales para constituir una gran epistemología. O sea, no se puede olvidar el derecho para uno hacer epistemología, como lo se ha hecho mucho. Pero el derecho tampoco puede olvidar la epistemología general para hacer derecho. Entonces, el derecho probatorio es epistemología aplicada al derecho, pero hay una limitante. ¿Y cuál es la limitante? El concepto jurídico, el elemento jurídico.
Ya el profesor Michele Tarufo, por ello en el capítulo quinto de la obra Derecho y Razón, nos muestra, perdón, de la obra La prueba de los hechos, de Rocco Ferraioli, nos muestra una cosa muy bonita, nos muestra que lo que diferencia la prueba de la prueba jurídica es precisamente el remoquete jurídico. ¿Y ello qué significa? Crear limitaciones epistemológicas. ¿Y limitaciones epistemológicas qué significa? Es desde el derecho crear limitaciones a las fuentes de conocimiento, es decir, no todo sirve, no todo puede ser usado, porque hay derechos como la familia, y entonces vienen los privilegios constitucionales. Sería epistemológicamente muy bueno poder interrogar al compañero permanente, al cónyuge. Eso es epistemológicamente muy bueno porque les puede obtener conocimiento, pero hay razones jurídicas para no hacerlos, por ejemplo, la protección de la familia. Ahí es donde el derecho le pone un límite al, a la epistemología, porque hay bienes jurídicos más grandes que obtener la verdad en el proceso, como por ejemplo puede ser la familia. Entonces, de esa relación derecho y epistemología se ocupa muy bien el profesor Miquel Tarufo y se ocupa también muy bueno la Escuela de Girona respecto a las limitantes que puede ser la norma hacia la epistemología. Y por eso se han concebido dos clases de ordenamientos jurídicos probatorios. Los positivos, es decir, ordenamientos jurídicos que dicen qué es prueba, y los negativos, los ordenamientos jurídicos que dicen que todo es prueba, salvo lo que la ley diga que no es prueba. El segundo, un tipo de ordenamiento jurídico concebido por el jurista inglés Jeremy Bentham, quien es uno de los padres, sino el padre del derecho probatorio moderno y de la racionalidad probatoria, de la racionalidad jurídica probatoria moderna, y es decir que todo es prueba siempre y cuando, o todo es medio de conocimiento siempre y cuando la ley no lo limite. Pero no vamos a ahondar muchos aspectos en este tema de epistemología jurídica, por demás hay muy buenos escritos, no, si mi memoria no me falla, hay una obra muy buena del profesor Jordi Ferrer Bertrán acerca de una teoría cuasi benthamiana del derecho probatorio que puede ilustrar mucho este tema respecto a al ordenamiento legal de las pruebas. Y obviamente la obra del profesor Miquel Etar con la prueba de los hechos que nos muestra cuánto de derecho, entre más derecho, menos epistemología, entre más epistemología, pues muchas veces menos derecho. Cuando decimos que el derecho probatorio es epistemología, hay unas implicaciones con esto. La primera implicación es que los problemas probatorios son básicamente problemas epistemológicos. Y si son problemas epistemológicos, son problemas lógicos, científicos, son problemas de conocimientos técnicos, conocimientos lógicos, conocimientos especializados y los problemas generales de la epistemología. Pero adicional tienen un problema más, es decir, son problemas epistemológicos más jurídicos, o sea, mezclan dos clases de problemas. Entonces, la primera implicación en decir que el derecho probatorio es epistemología es que heredamos todos los problemas de epistemología, además de los que tenemos jurídicos. Y la segunda es que los problemas y las preguntas esenciales que se hacen en la teoría del conocimiento son los temas esenciales y las preguntas esenciales que nos vamos a hacer en jurídico. Es decir, ¿cómo se obtiene conocimiento? ¿Cómo usted, yo como abogados, usted, señor juez, los jueces, maestros, cómo obtienen conocimiento? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? Recordemos de la mano de Hessen que los problemas epistemológicos básicos son la posibilidad del conocimiento, y para eso ha nacido la ontología epistemológica, el dogmatismo, el subjetivismo, el pragmatismo, que no vamos a hablar de ellos porque pues esto sería una clase sobre el tema, para responder cómo si es posible el conocimiento. Mientras que, ¿cuál es la esencia del conocimiento? Es decir, la fenomenología epistemológica, también ha nacido el objetivismo, el subjetivismo, el idealismo, la fenomenología, el fenomenalismo. Estoy mirando los problemas generales de la epistemología. Y hay un problema fundamental, ese que acaba de aparecer. ¿Cuál es el origen del conocimiento? Entonces está la genética, que lo llamamos genética del conocimiento, está el racionalismo, el empirismo, el intelectualismo, el a priorismo. Y sigue otro problema grande de la teoría del conocimiento. ¿Qué clases de conocimiento hay? Y es la analítica epistemológica. Y está el intuicionismo, está otras versiones que ahorita la vamos a mirar.
Y lo último, ¿cuál es la finalidad del conocimiento? Y está la teleología epistemológica, y está, por ejemplo, el escepticismo. En clase de derecho probatorio, no sin demostrar esta tesis, sino que por favor la pido que le asuman en este momento y luego demostraremos en otra oportunidad y en otro escenario por qué adoptamos estas tesis. Vamos a hacer desde la ontología epistemológica un poco escepticistas. Es decir, no todo lo vamos a creer, ¿cierto? Desde la esencia del conocimiento vamos a ser realistas críticos, ¿cierto? Desde el origen del conocimiento vamos a ser fundacoherentistas o fundaherentismo. Desde las clases del conocimiento vamos a tener cierto aspecto de historicismo, estamos viendo hechos y los hechos son pasados, presentes y futuros, y desde la finalidad vamos a ser básicamente realistas. Entonces, epistemológicamente seremos moderadamente escépticos, esencialmente realistas, genéticamente racioempiristas, analíticamente historicistas y teleológicamente realistas críticos. Dijo esto provisional, porque todo esto está sometido a discusión, a análisis, porque la teoría del conocimiento es un campo de batalla aún hoy. Entonces, digo que aceptemos escépticamente esto. ¿Qué significa esto, muchachos? ¿Y qué significa esto, compañeros? Moderadamente escépticos. Pues no les voy a pedir un escepticismo pirrónico, pero sí un escepticismo ese de los essays de Michel de Montaigne. Y es que la duda es fundamental en la epistemología jurídica y en toda la epistemología. Debe haber un grado de duda siempre, un escepticismo necesario en nuestra actividad. Por eso, de Le Pian, en su obra ya conocida, dice que la prueba es hija de la duda y madre de la verdad. Es que, y la prueba, y en general los medios, las formas, los medios de conocimiento que vamos a tratar son hijos de la duda. Nosotros nacemos de la duda. Nosotros no partimos de certeza, siempre partimos de duda. Pero esa duda es la madre, madre de la verdad. Entonces, moderadamente escépticos, vamos a ser críticamente realistas. Es decir, un realismo crítico. La profesora Carmen Vázquez, en una excelente obra que son Los hechos en el derecho, obra fundamental de la epistemología jurídica, nos muestra que no hay que ser realistas así, acríticos, y ese realismo que creía que existía una realidad independiente de nosotros, acrítica, absoluta, no relativa. No, 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 no. Vamos a ser realistamente críticos y es que sabemos que existe una realidad que también tiene muchísimas facetas y de que ella se puede predicar verdad o falsedad de lo que se afirma en la misma. Entonces, críticamente realistas. Y por último, con la profesora Susan Hack, una obra muy buena, Evidence Matters, evidencia e investigación, si no recuerdo la obra en inglés, vamos a ser genéticamente herentistas. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento, y ahí nos vamos a centrar en este punto, no es estrictamente fáctico o algo fuera de nosotros, si me permiten esa explicación, sino que involucra algo nuestro y algo fuera de nosotros. Es decir, creemos que el conocimiento no es algo solamente de racionalismo, de la mente, como el coherentismo, pero tampoco es algo solamente empírico, como el fundacionalismo, sino que hay una intervención de mente y empireia para que haga conocimiento. Vamos a ver, me gusta la posición de las manos de la profesora Hack. Señores, estoy tratando de explicar esto lo más sencillo posible. De hecho, el libro Evidencia e Investigación es una cosa maravillosa a leer, que es bastante compleja. Señores, sentémonos en esa pregunta desde el genética, la pregunta genética del conocimiento. Centrémonos en esta pregunta que es la que queremos responder, esta que estoy subrayando acá. De hecho, la voy a subrayar y esta pregunta es la que nos queremos responder del principio. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Cuál es el origen? Entonces ya decimos que es fundamentismo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? El origen del conocimiento, y ahí aparece Leibniz.
No es algo simplemente ideal, ni algo simplemente empírico. Si adoptamos una posición fundamentista del conocimiento, entonces podemos decir que el conocimiento viene de dos vías. Una desde la racionalidad, desde la razón, racionalidad como lo quieran llamar, no vamos a entrar en esa discusión, y, pero no es solo razón, también hay datos empíricos, también hay percepción. Recuerda esa vieja discusión entre Leibniz y Locke, ¿cierto? En el ensayo, el entendimiento humano, John Locke nos demuestra, pues, una obra maravillosa, que el conocimiento viene por los sentidos, ¿cierto? Esto es nada en intelecto que no haya primero pasado a través de los sentidos, ¿cierto? Nihil in intellectus quod no fuere del primo de incenso. Que entonces vienen los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano y dice, pues eso es verdad, muy bien, muy cierto, muy claro, pero hay algo en el intelecto que no ha pasado a través de los sentidos, ¿cierto? ¿Qué es? El intelecto mismo. Entonces nos abre la puerta de nuevo a ese intelectualismo y lo que Kant recopilaría muy bonito en la crítica de la razón pura en el prólogo que dice, si bien todo nuestro conocimiento inicia con el conocimiento, no todo inicia en la experiencia, no todo inicia con la experiencia. Entonces mezcla esos dos mundos, el de la experiencia y el de la razón, ¿cierto? Es algo ahí que se me viene a la cabeza. Y entonces, ¿qué sucede? Nos mueve estas funciones para decirles que hay un conocimiento que viene por la razón, el ejercicio del raciocinio, el razonamiento, lo que a diario hacemos, el mover ideas en la cabeza, pero hay un conocimiento que viene por la experiencia, por el toque con la realidad, es decir, un conocimiento que adquirimos por lo que percibimos y un conocimiento que adquirimos por lo que reflexionamos, pero ambos están conectados. Uno no puede decir que algo es posible conocer. Me recuerdo un capítulo de la película de los expedientes X en que solo habían mentes, no habían cabezas, sin experiencia, pues no llegaban a nada. Porque es la mezcla de esa experiencia, de esa empiria, pero también del uso de nuestra razón. Eso es fundamental para comprender el tema de los indicios y el tema que estamos hablando. Ahí no solo hay realidad, no solo hay una cosa empíricamente tangible, sino que a esa realidad, a esa cosa empíricamente tangible, vamos a adaptarle también, ¿qué? La experiencia. Esa realidad, básicamente, sin entrar a discutir qué es la realidad, porque qué cosa tan fuerte, ¿no? Eso es demasiado para este curso y pues creo que para este servidor. Vamos a mirar que la realidad se da en dos cosas. Estoy pensando en Wittgenstein, un poquito en Wittgenstein. Pero la realidad son dos cosas básicas: los hechos y las cosas. No hay sino esas cosas. Los hechos, lo que sucede, lo que deviene, y las cosas, lo que está. ¿Cierto? Que también devienen en el tiempo, pero su devenir es más lento. Entonces, si el conocimiento a nivel general nace por la razón, es decir, el conocimiento que viene por razón lo vamos a llamar conocimiento inferencial. La palabra inferencia es muy bonita. Inference. Palabra inferencia vamos a ver ahora que no encierra una forma específica de razonamiento. La palabra inferencia es deducción, inducción, abducción, que son cosas diferentes. Y la que descubre Galeno, la deducción inversa, ¿cierto? Cuatro formas de inferencia y hay más. Kahneman nos habla, por ejemplo, de una inferencia por sustitución o, entre comillas, inferencia intuitiva. Entonces, el concepto de inferencia es muy amplio y no lo vamos a reducir simplemente a deducción, porque es un error histórico el ver la lógica como deducción y la inferencia como sí como deducción, sino que la inferencia es algo muy grande, es una serie de procesos que proceden de nuestra mente. Pero entonces el conocimiento nace desde el raciocinio, vamos a llamarlo conocimiento inferencial, ¿cierto? Pero también nace desde lo empírico, y lo empírico son hechos y cosas. Combinemos esos. El conocimiento entonces nace y el conocimiento jurídico va a ser igual de una parte racional, la inferencia, ¿cierto? Y esa inferencia puede ser de muchas clases, pueden ser materiales como las clasifica el profesor Manuel Atienza en su obra Curso de Argumentación Jurídica, ¿cierto?
formales o pragmáticas. Esas inferencias nos llevan a la argumentación necesariamente, ¿cierto? Parte racional, inferencias, pero también hay una parte empírica. Y la parte empírica son conocimiento que nace de hechos. ¿Qué es? ¿Qué es un hecho? Un suceso espacio-temporal modificador del entorno. Un hecho tiene un espacio, un tiempo, un modo, un entorno o contexto, ya sea humano, sea natural, lo que sea, pero siempre un hecho tiene eso. O puede ser una cosa. ¿Y qué es una cosa? La cosa es una entidad independiente del hombre que tiene forma, fondo, espacialidad, temporalidad y modalidad. Entonces, ¿qué encuentra uno? Que el conocimiento viene de esa parte racional y de esa parte empírica, pero no independiente, sino que se combinan. ¿Qué es? Si uno dice que es solo racional, pues hay un irracionalismo, ¿cierto que sí? Y si uno dice que es solamente empírico, pues también está olvidando esa parte racional. Señores, nuestra lucha eterna como abogados, nuestra lucha eterna como estudiantes de derecho, esta lucha eterna va a ser siempre contra la irracionalidad. Contra la irracionalidad. ¿Y qué es la irracionalidad? En el derecho probatorio se manifiesta de muchas formas. Este último momento estoy haciendo un estudio sobre los rezagos de irracionalidad, ya que hoy en día todo el mundo dice que pertenece a la corriente racional del derecho probatorio, que todavía, incluso predicando el pertenecer a la corriente racional del derecho probatorio, se conservan en los ordenamientos jurídicos y en los discursos jurídicos. Hay una serie de conceptos muy vagos y que devienen irracionales por su poco análisis y su profundidad. Por ejemplo, en materia de valoración probatoria, esos temas de la sana crítica, las reglas de experiencia, ese tipo de inferencias que se hacen en esas reglas de experiencia tan arbitrarias en muchos casos. Y hay una serie más, incluso en la definición misma de prueba, que vengo como meditando sobre ella, haciendo unos escritos sobre los. Señores, eh, visto esto, entonces vamos con el que estamos tratando de evitar irracionalismo. Decimos, señores, el conocimiento no es de uno solo, el conocimiento es de ambos. Cuando combinamos ambos, entonces nos va a aparecer una cosa muy bonita. Va a decir que el conocimiento, oiga pues, esto lo vamos a guardar, porque esto nos va a permitir entender todas las fuentes de conocimiento. El conocimiento consiste en inferencias basadas en hechos o en cosas o en otras inferencias. Ya, es eso. El primer tipo de conocimiento. Miremos la ecuación. La C es conocimiento. El igual, que sabemos que es igual, la equivalencia, ¿cierto? La I es la inferencia. La H es los hechos. La C es las cosas. Y la I, otras inferencias. Entonces, el conocimiento puede ser conocimiento es igual a inferencia de hechos. El conocimiento puede ser inferencia de cosas. El conocimiento puede ser inferencia más otras inferencias. ¿Estamos de acuerdo? Señores, nosotros no hablamos de cosas, aunque el Código General del Proceso habla de cosas. Si ustedes observan por allá en la prueba documental, por allá en el artículo 243, en el inciso primero, dice, o cualquier objeto mueble. Cosa, pues, ¿cierto? Señores, reitero, el conocimiento es igual a inferencia de hechos, de cosas o de otras inferencias. ¿Cómo aplica esto en el derecho? En el derecho encontramos entonces tres tipos de conocimiento, porque es que esto se aplica al derecho. Esto es epistemología general que se aplica al derecho. Conocimiento que viene de inferencias de hechos y conocimiento que viene de inferencias de cosas. Cuando el conocimiento, como aquí en la gráfica aparece, conocimiento es igual a inferencias de hechos, ese conocimiento que son inferencias de hechos lo llamamos indicio. Entonces, el primer medio de conocimiento judicial es el indicio. Oiga, pues el primer medio es que inferencias de hechos.
sea, conocimiento es una serie de inferencias de hechos, ¿cierto? Pero también hay una serie de conocimientos que son inferencias, que ya no hace la ley, que lo vamos a ver luego, que ya no hace la persona, la lógica, sino que son uniones de conceptos, inferencias, que también son inferencias, pero las hace el legislador, las hace la ley. Y desde ya decimos, no existen presunciones judiciales, no. Las presunciones judiciales son indicios, son hechos, inferencias que hacen los jueces de hechos. Las presunciones siempre son legales, como vamos a hacer, legales, constitucionales y en general normativas, porque la presunción es un conocimiento que nace de inferencias que hace la ley de hechos. Tenemos la presunción, por ejemplo, de inocencia, es que el hecho de usted ser persona, la constitución, la ley, infiere que usted es inocente. Eso es un razonamiento lógico. No, no, eso lo dice la ley. Cuando en la presunción de contrato de trabajo del artículo segundo de la ley 50 de 1990 se nos dice que toda actividad personal presume un contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted presta una actividad personal, esa actividad personal se presume que es laboral. ¿Quién hace eso? La lógica. No, lo hace el legislador llega a esa conclusión. Pero también es una fuente de conocimiento, porque probado ese supuesto, ¿qué sucede? Se da la consecuencia y hay unas implicaciones porque se da el hecho presumido, se da la presunción. Entonces, el conocimiento de los hechos puede ser de dos formas. Conocimiento es igual a inferencia de hechos, hechos puros, ya hablaríamos de conocimiento indiciario, o el conocimiento que es las inferencias que hace la ley de hechos, es conocimiento presuntivo o presunción. Ahora, la ley puede hacer, ahora, hay un conocimiento que es inferencia, que es la ley, que se hace de cosas, este ya no lo hace la ley. Cualquier persona puede hacer inferencia de las cosas y este tipo de inferencia de cosas lo llamamos. Por eso nosotros definimos prueba y voy a crear un video sobre el mismo para apuntarse para que ustedes lo tengan, no de la forma tradicional, sino que decimos que una prueba es, siguiendo a David Hume, se organiza bajo el esquema evidence and inference. Una prueba es igual a una inferencia de una evidencia, es decir, una inferencia de una cosa. Lo que pasa es que nosotros en derecho no hablamos de cosas porque las cosas pertenecen a todo el orbe y el universo que pueda existir, sino cosas que tienen relevancia jurídica. Y esas cosas que tienen relevancia jurídica, cosas, objetos, son evidencias, del latín evidence, que puede estar dado a los hechos. Entonces, cuando el conocimiento viene de hechos, inferencias de hechos es indicio. Cuando el conocimiento viene de inferencias que hace la ley de los hechos, es presunción. Cuando el conocimiento viene de las inferencias que hacemos de cosas, le hace evidencias, estamos hablando de prueba. Prueba, indicio y presunción. ¿Cómo los definimos entonces? De una forma muy sencilla. ¿Cómo definimos prueba, indicio y presunción? Lo definimos de una forma muy sencilla. Indicio, inferencia de hechos. Presunción, inferencias legales de hechos. Prueba, inferencias de cosas. Le hace cosas, evidencia. O como dice William Twining, nosotros llamamos medio de prueba, el mezzi di prova, los anglosajones lo llaman evidencia. Entonces, llamamos inferencias de evidencia, ¿cierto? Señores, ¿cómo es el conocimiento judicial? No escapa de eso. El conocimiento que usted y yo como abogados tenemos, que un juez tiene, que el que debemos llevar a las partes, que debemos llevar a un juzgado, es un conocimiento que se basa en hechos, es decir, inferencias de hechos, inferencias legales de hechos, es decir, indicios, presunciones o inferencias de cosas, es decir, pruebas, o inferencias de inferencias, hacer razonamiento con todo esto mezclado. Esos son los medios de conocimiento. Note pues, medio de conocimiento, el indicio, la presunción, la prueba y el razonamiento probatorio. Desde ya decantamos y queremos decantar una discusión. El indicio no es un medio de prueba, no es una prueba, no, no, es un medio de conocimiento.
de la misma jerarquía y de la misma altura que la prueba, por Dios. La presunción no es un medio de prueba. No, 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 no. Presunción es un medio de conocimiento de la misma altura que las pruebas. Lo que pasa es que todos ellos se van a basar, como vamos a ver luego, en que hay un hecho fundante que debe ser probado. Por eso, en los indicios, en las presunciones y en los razonamientos probatorios, median dos inferencias, como vamos a ver, y eso es lo que epistemológicamente ha hecho que se tenga. Reitero, los indicios y las presunciones no son medios de prueba, son medios de conocimiento. Por eso, no os parece que el artículo, vamos a referir a él para determinar, 165 del Código Penal del Proceso, la norma por antonomasia probatoria, tiene una confusión muy grande porque confunde medio de prueba con medio de conocimiento con prueba. Y por ejemplo, cuando habla de declaración de parte, habla de un medio de prueba. La confesión, el juramento, el testimonio, la pericia, la expresión, los documentos, pruebas. Los indicios no son pruebas, son medio de conocimiento. Los informes son pruebas. Y cualquier otro medio, pues la no tipicidad de los medios, la no taxatividad de los medios de prueba. Pero ¿qué decimos? Que ese artículo está hablando de los medios de conocimiento en general. Y los medios de conocimiento son indicios, presunciones, pruebas y razonamiento probatorio. Vamos a concentrarnos en el próximo, en indicios. Muchas gracias.